Bueno, me olvidé de fijarme que ahí se estaba por cortar y se cortó, pero por suerte se pudo guardar la historia. Em, em, bueno, habíamos empezado con esta filmina para seguir hablando de la salud en nuestro tiempo, en el siglo XXI. Y les estaba hablando de Kellogg's, que no sé si son muy chicos, yo no sé si todavía venden Kellogg's en el supermercado, pero en los 90, cuando yo era chico, sí. Y esa era una marca de cereales que existía desde hace mucho tiempo. Y Kellogg's era, como les decía, un higienista. Y empezó a desarrollar, porque les estoy hablando de este nuevo fenómeno de la vida sana, que ya empieza a surgir a principios del siglo XX, a eso me refiero. Esto de que haya spas donde la gente se hace masajes y donde le hacen tratamientos de belleza para alargar la vida, para tener huesos más fuertes, más flexibilidad, todo esto de la gimnasia y sobre todo, por ejemplo, el fisicoculturismo empieza a crecer en los años 50 con George Atlas, que se hace famoso, empieza a desarrollar un método que lo vende por correo. Todo eso del fitness empieza a crecer en esa época, sobre todo relacionado con el cine y la televisión, la apariencia, la moda. Todo eso de vida sana y moda empieza como a estar un poquito de la mano. Ya desde, como les digo, empieza a crecer cada vez más con la cultura de masas que les mencioné la vez pasada. Esto de la publicidad por la radio, la televisión, por la calle, bálsamos y pomadas y todo el desarrollo de la cosmética en un punto, no solo del maquillaje, sino de los perfumes, los tónicos, todo eso. Y también las pastillas, las dietas, todo eso ya como que viene desde esa época. Y cada vez fue creciendo más. Y eso hoy en día es ya una moda total, que viene un poco de la mano de la autoayuda, que se desarrolló bastante en los 80, en los años 80. Esto de empezar a ser consciente de las prácticas y los pensamientos de cada uno y imponerse a uno mismo hábitos saludables. Entonces con esto aparece con muchísima más fuerza esto de las dietas. Todos los libros de dietas son libros de autoayuda. Por ejemplo, todos esos libros que nos dicen cómo pensar serían libros de autoayuda que tienen que ver más con la salud mental, si los otros tienen que ver con la otra salud. Pero todo esto surge acompañado también a veces del fenómeno New Age, que también es un fenómeno de los 80,
eh, que entonces empieza a vincular esto de los hábitos saludables o hacia dónde debería tener que ir uno y todo esto de la autoayuda con técnicas supuestamente orientales, ¿sí? Como el yoga, todo eso que tiene que ver con el mundo oriental. No solo en cuanto a los ejercicios físicos, sino al consumo de ciertas sustancias o a la organización de ayunos, todo eso. Eso surge sobre todo en los 80 y hoy en día estamos metidos en toda esa maraña. Mezclado a veces con, no sé, mandalas, astrología, todo junto. Y a la vez tenemos la influencia de nuevos movimientos sociales en este siglo XXI, que, bueno, replantean un montón de prácticas en relación a la sexualidad, por ejemplo, o sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre esos cuerpos de las mujeres que están generalmente, pensamos que históricamente están sometidos y que entonces sería tiempo de cambiar un poco eso? Y eso afecta a las prácticas médicas, de salud, en cuestión de tratamientos ginecológicos en general, en la cuestión del aborto como un tema principal, la pastilla anticonceptiva, todas esas cuestiones. Pero también pensemos en el pasaje a fines de los 70, se decide que la homosexualidad no es una enfermedad. Eventualmente pasa lo mismo con la transexualidad o con todo el mundo trans. Todo eso afecta ciertas decisiones con respecto a la salud, sobre todo la salud sexual y reproductiva. Y un poco resultado de eso también es esto que en nuestro país es la educación sexual integral y que en otros países ni siquiera existe. Y estas tensiones que hay entre estas nuevas ideas y las ideas tradicionales, sobre todo la influencia de la religión, con la que la medicina también se tuvo que pelear en algún momento. Después, como un fenómeno absolutamente nuevo, es este de la cibermedicina, en el sentido de que frente a ciertos síntomas yo, en vez de preguntarle a un especialista, a un médico, googleo qué significa esto que me pasa. Eso a veces me habilita a tener más información, pero también me puede confundir bastante y me puede llevar a hacer cosas equivocadas. Entonces, los pros y los contras de lo mismo. De que en gran medida el acceso a Internet nos permite saber un montón más de cosas, pero también ayuda bastante a confundirnos. Y entonces los problemas de salud están filtrados por esa cuestión. Y como les decía, un poco asociado a los movimientos Nueva Era, sería la traducción de New Age, que como les digo es algo que surge en los 80, sobre todo empieza a surgir. También surge como... No es que surge porque es algo que ya existía un poco, pero hay una revalorización de la medicina alternativa, de todas esas formas de medicina que no son esta medicina médica hegemónica, este modelo médico hegemónico, sino otros modelos médicos que quedaron subalternos, va a decir
Menéndez en el texto que ustedes tienen, ¿sí? Que le llamamos medicina alternativa o que tienen sus nombres específicos, como la Ayurveda, que era una forma de medicina que se desarrolló en la India, que está bastante, que tiene otra comprensión sobre cómo funciona el cuerpo, donde hay un mayor énfasis sobre la dieta y los hábitos cotidianos y no los fármacos como la solución a los problemas, ¿sí? Como también la, no los fármacos, porque de hecho no había desarrollo de fármacos, sino el consumo de otras sustancias medicinales como hierbas o como ciertos alimentos más o menos disponibles para todos. Y los poderes, entre comillas, curativos de alimentos normales, como, no sé, el ajo. Eh, Todo eso empieza a tener como más peso en los últimos años. Eh, un poco aparecía ya en esto que hablábamos de la posibilidad de tener otro tipo de partos más parecidos a otros modelos y no el modelo médico hegemónico. Eh, y al tratamiento de distintas afecciones a través de otras cosas que no sean la consulta médica y el fármaco, ¿sí? Eh, y entonces esta medicina alternativa apuesta a un paciente más autónomo y más activo, sobre todo, que se preocupa por su dieta, por sus hábitos cotidianos, por lo que hace, por lo que consume, por lo que deja de hacer, que además es activo en conseguir, en prepararse su propia medicina, digamos, su menjunje o su plato que tiene que comer sin sal o con más de esto, con este condimento, con otra cosa. Sí, y que todo es algo que implica un paciente proactivo en, en todo ese especie de tratamiento. Eh, y que no es simplemente ese paciente pasivo de la medicina científica, ese paciente consumidor que simplemente se apuesta a su cura al tomarse una pastilla y nada más. Eh, y entonces también parte de esta nueva era de la medicina alternativa es una apuesta por el tratamiento más personalizado, más humano, eh, y a veces también más en comunidad, en grupos, es como más grupal, no es tan individualista. Eh, Esas serían las miradas alternativas. Como básicamente es también todo eso que quedó por afuera del modelo médico hegemónico o los lugares donde el modelo médico hegemónico falla o no o le queda fuera, se le pierde de vista. Eh, y hay una apuesta más a la prevención. Por supuesto, mirada holística significa esto de la mirada completa sobre el cuerpo humano o sobre el ser humano, sea lo que eso sea, ¿sí? Que no es que se va a detener simplemente en un órgano de la persona, sino pensar qué relación tiene esa afección de ese órgano con un estado mental, con el ámbito en el que vive. Piensen en esto incluso el Feng Shui, eh, que creo que es chino, japonés, no sé, que es esto de cómo disponer para que supuestamente circule mejor la energía. Perdón. Bueno, y todo esto, como les digo, también a veces lo toma la medicina tradicional, en mayor o menor medida se hace eco a veces de algunas de estas cuestiones y a veces no. Eh, a ver, bueno.
Estas serían las últimas dos que vamos a ver hoy, porque después el lunes vamos a seguir con el sistema de salud en Argentina. Y por ahí nos va a quedar medio corto, pero lo vamos a hacer así. Bueno, dimensiones sociales de la salud, entonces. Y acá estamos pensando en... A ver, les quiero indicar el texto del que estamos hablando. De Laurel, que yo les decía que acá en Laurel van a encontrar esto de las estadísticas, de los cuadros comparativos sobre la mortalidad en distintos países. Y también van a encontrar esto de las dimensiones sociales de la salud, porque les va a hablar de la salud como proceso social. Entonces hay distintas cuestiones, a ver, que van a afectar a la salud. Habíamos visto bien al principio también otros aspectos sociales de la salud, pero más de manera un poco más amplia. Y acá vamos a ver algunas dimensiones sociales de la salud como más específicas, ¿sí? Y basadas en este otro texto. Entonces, para evaluar cómo funciona la salud en determinado lugar, en determinado país, así como antes veíamos esto de tener en cuenta